En esta hora, hermanos, les voy a pedir el favor que abran la escritura en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, en el capítulo 6. Y voy a tomar como base dos textos, aunque dentro de la exposición vamos a utilizar algunos otros, dado el tema que traemos. Entonces, les voy a pedir el gran favor, Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. 4 y 5. Bien. Antes de leer la escritura y demás asuntos que abordemos, creo que es muy conveniente ponernos en las manos del Señor. Además que ahora lo hicimos, pero reiteremos entonces nuestra confianza en el Señor. Padre, amado Señor, rogamos a ti en esta hora, y no solamente en ruego, sino en gratitud, porque nos has traído y nos has bendecido, nos has permitido ver un nuevo día y en él tener todas las expectativas para que tu iglesia, para que seamos alimentados con tu gran favor y tu misericordia. Agradecemos que nos visites con tu Espíritu. Agradecemos que Él esté con nosotros. Agradecemos que nos dirija cada palabra, cada acción que hemos de tomar. Por favor, encamínalo hacia la devoción, hacia la santificación, hacia la seriedad, a la obediencia, a la subordinación de todos nosotros, a tu palabra, a tu señorío. Padre, gracias por tu palabra y una vez más, confiados en tu amor y en tu dirección, nos recostamos a los pies de Cristo nuestro Señor con gratitud. Amén. Amén. Bien, dice Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un texto muy especial, muy hermoso, y para entrar en tema, quiero colocarlos en el contexto donde nosotros estamos hoy día. Nuestra sociedad actual está marcada por un tiempo rudo y brutal. Es un tiempo en donde se lucha a codazos, un tiempo en donde todos estamos contra todos, donde se ha perdido el respeto, donde se ha perdido la dirección, donde ya no hay amor por la vida, donde ya yo soy el que valgo, los demás no valen nada. Es un tiempo de intolerancia, de exigencias. Es un tiempo donde cada uno quiere tener el poder. Es un tiempo en el que los fraudes, la mentira y el engaño están determinando todos los días. A raíz de eso, incontables personas pasan horas y horas ante la pantalla de un televisor, frente a un computador, navegando por internet o con juegos en él o en sus teléfonos, porque hoy hay que mirar la esclavitud que ve uno a las personas con ese aparatico por donde uno va. Van caminando, esclavos del celular, van en el transporte, esclavos del celular, están almorzando, esclavos del celular, etcétera. Esto ya lo conocemos nosotros, ya hemos visto esa práctica. Y esto para buscar una aparente compensación para el sentimiento desolador que traen estos días. Pero abre uno el computador o ve las noticias en la televisión. Eso, en vez de compensar el descontrol, ¿sabe qué ocurre? Lo empeora, porque las noticias y todo esto que uno ve allí es supremamente difícil. En multitud de casos, para muchos niños, el hogar familiar ya no es tan acogedor. Donde el niño allá en el hogar se educaba, se le instruía y se le enseñaban muchos fundamentos para los días futuros que le servirían para
que estuviera preparado cuando fuera joven o cuando llegara a ser adulto. Y fundamentado en esas enseñanzas que se le daban en el hogar, que eran manantiales de enseñanzas que se daban en el hogar, se les ayudaba para que fueran usadas en el momento de enfrentar este mundo tan caótico. Cada vez más se da menos la felicidad en los hogares. Ya dentro del hogar, como dijimos, ya no hay ese acogimiento, ya no se ve esa función de familia. En pocos casos existen ya actividades en común que en el pasado padres e hijos realizaban alrededor de la mesa del comedor, en las salas de su casa, para brindarle esa seguridad y ese sentimiento de estar unidos en familia. Eso ya se murió. Apenas se está hablando acerca de la conducta correcta, apenas por ahí medio se menciona eso. Ya se ha olvidado enseñar asuntos acerca de la moral, que les ayudarían a proporcionar cierta calidad de vida. Con esas enseñanzas se le podía transmitir a los adolescentes algunos valores para vivir la vida como una persona joven, en vez de estar vegetando y en la ociosidad en la que viven hoy. Mire, no vayamos tan lejos, pero aún en tiempos como estos que estamos viviendo, allá afuera, quienes más desorden, quienes menos cuidado, quienes menos respeto tienen por la vida, son los jóvenes. A ellos no les interesa sino vivir su vida, no interesa si con eso contaminan a su familia, con esto, con lo demás, no les interesa, ellos son ellos. Por supuesto es que algunos de ellos no han oído hablar de principios como conducta correcta, como una moralidad muy especial, como algo de ética. No hay modales entre ellos. Antes en el hogar había conversaciones entre padres e hijos y se tenía tiempo para escuchar a los más mayorcitos y aún a los pequeños y explicarles todo lo que tenía que ver con los valores que enriquecen la vida y que la hacen cada día más valiosa. Hoy día entonces se mantienen pocas conversaciones en las que los niños pueden hablar de sus asuntos personales, porque si un niño va a hablar de sus asuntos personales, es con temor de recibir una corrección porque no hizo las cosas bien, en vez de habérsele educado para esa situación. Todo esto es lo que nosotros hemos venido mirando. Es un panorama muy sombrío, ¿no les parece a ustedes? Un panorama donde uno dice, difícil la vida como la estamos enfrentando hoy, como es nuestro contexto. Es difícil. Nuestra sociedad se está deslizando hacia un abismo por el descontrol y por el ataque de Satanás, porque él no ha mermado ni un segundo su ataque contra la familia. Bien, nosotros hemos estado sentados escuchando la palabra de Dios a través de lo que el pastor ha venido enseñándonos acerca de algunos deberes de los padres. Y yo me he dado cuenta que, bueno, el Señor cómo ha movido su corazón para hablar sobre esto, porque esto es un problema cada día más difícil. Bueno, ¿y por qué nos lo habla en la iglesia? ¿Por qué Él está hablando esto en la iglesia? Hermanos, porque hay algo que a nosotros nos preocupa ver el común del desarrollo de las familias en este mundo y decimos, bueno, lo que pasa es que están sin Cristo y porque viven sin Cristo, viven así en toda su extensión de pecado. Pero hay algo que es mucho más letal, hermanos. Y es que la iglesia no ha sido ajena, no ha sido eximida de esta problemática.
Padres cristianos han ido perdiendo el control de sus hijos. Padres cristianos han extraviado sus roles. Y hoy los padres están más preocupados. Dentro de la iglesia estamos observando ese problema de preparar a los hijos para que le sirvan al rey de este mundo, para que le sirvan a esta sociedad en la que no necesitan a Cristo, sino que necesitan saber aeronáutica de alimentos y cosas como esas, que no sé para qué se usa, pero tienen que aprender algo, porque ahí es donde se gana dinero y ahí es donde están bien. Muy pocos son los padres que se están preocupando por levantar a sus hijos para un servicio a Dios, para un ministerio en Cristo. Muy pocos son los que hacen esto. ¿Sabe por qué? Discúlpenme la palabra que voy a usar, porque es que eso no da pedigrí. ¿Sabe? Servirle al Señor, ¡ay, qué cosa! Casi que a muchos padres les da vergüenza decir, ¿y su hijo en qué se ocupa? Es pastor. Cuando deberían alzar su rostro y decir, mi hijo le sirve a Dios y es pastor de la grey del Señor. Eso debe causar satisfacción. Pero no, se avergüenzan de esto. ¿Qué decir que mi hijo está preparándose en un seminario bíblico? ¿Para qué? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso en dónde se pone a funcionar? Hermanos, pero si le dicen, no, es que está estudiando ingeniería, arquitectura, medicina, no sé de qué, y eso sí es fabuloso. Bien, hermanos, no hemos sido ajenos a este problema. Hay más preocupación por dejarle a los muchachos entonces todo ese tipo de cosas, de bienes temporales, sin saber que los están exponiendo al fuego del infierno por eso. Así que, hermanos, esta es lo que estamos viendo hasta ahora. Este es el contexto. Pero no vamos a quedarnos allí. La verdad que debemos y esperamos recobrar a través de estas enseñanzas la misión de la familia. Y especialmente si nosotros en casa tenemos la gran bendición de abrir la Escritura para ser dirigidos por la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor. Esto lo sabemos nosotros, pero vale la pena que lo recordemos. Es la palabra del Señor. Y Él sabe que cada palabra que nos está dirigiendo es una palabra que nosotros necesitamos. Y que la necesitamos ahora y es ya, porque es en este momento en que estamos sufriendo el problema. Hermanos, así que en esta oportunidad veremos que esto puede ser posible de restaurar otra vez nuestros hogares si se abre la Escritura en el hogar, si se lleva a la consagración la familia para que le sirva al Señor y si se camina humilde y sinceramente con el Señor. Entonces, con estas palabras en mención, vamos a mirar 3 puntos muy importantes y el primero de ellos, los manantiales de la palabra del Señor. Yo creo que con esto que voy a hablar, no solamente nos afirma a quienes estamos trabajando en casa con la Biblia abierta, sino también que puede motivar a muchos de nuestros hermanos a que esto se haga. Pero más allá de la iglesia, en este momento puede haber amigos que nos están oyendo y que sus familias no son un buen ejemplo. A ellos también les apuntamos para que escuchen el consejo del Señor. Pues existe un origen y una causa para la decadencia del cristianismo en los hogares. Note que estoy hablando del cristianismo en los hogares. En este tiempo hay una decadencia por eso, y es algo que nos insta con gran empeño para que sea corregido. Se trata del descuido de la verdadera adoración en casa, de la verdadera adoración a Dios en las familias, y sobre todo por la negligencia de parte de aquel que fue puesto y encomendado para esa dirección. Pregunto,
No se acusará, y con razón, a los padres y cabezas de familia por la burda ignorancia y la inestabilidad de muchos, así como la falta de respeto de otros, por no haberlos educado en cuanto a la forma de comportarse desde que tenían edad para que se pudiera hacer. Quienes saben de plantas, y aún así uno, sin saber mucho de este tipo de asuntos, uno sabe que si siembra una semillita y quiere tener un buen árbol, ¿qué hay que hacer desde pequeño para ese árbol? Pues corregirle su curvatura, ponerlo que nazca derecho, rociarlo, mantenerlo, y eso se puede hacer cuando sea pequeño, cuando sea apenas un tallito ahí, se puede corregir eso. Ahora haga eso cuando es un árbol. Enderece eso, trate de maniobrarlo. Creo que ya es como imposible darle un cambio a esto. Así que apuntemos desde chiquitos, apuntemos desde ahí. Aún desde el vientre de la madre hay que comenzar a apuntar a corregir a nuestros niños. Ellos nacen con sus cosas. De hecho, ustedes y yo sabemos que ellos nacen con su pecado. Ay, que es un angelito. Sí, pero con cachitos, hermano. Así que hay que cuidar que este bebé no comience a salirse del orden. Ellos desde chiquitos son tremendos. Bueno, yo sé que usted no se acuerda cuando era así, pero su mami sí. Sabe cómo era usted. Y su papá también. Saben cómo era. Y así que tuvieron que corregir. Y gracias a Dios por los que se ocuparon de eso. Pero hubo otros que desde ahí le cogieron miedo a los niños. No hay que despertarlos porque se levanta bravo. ¿Cómo así, hermano? O sea, desde ya ellos mandan en casa. Los padres ya están arrodillados sirviéndole al rey. A ese chiquitico. Ya todo lo hacen. No, hay que educar desde cuando están ahí. Yo sé que eso duele. Sé que eso hay que invertir tiempo. Sé que hay que invertir esfuerzos. Pero, hermano, hay que hacerlo. Así que yo pienso, hermano, que hoy por hoy nosotros debemos volver a abrir la Escritura, porque se han descuidado los mandamientos de la ley del Señor, de esa ley moral que tanto a nosotros nos ha ayudado. Se dejó de discipular a los hijos. Se olvidó la instrucción bíblica desde la más tierna infancia. No hay conocimiento de la verdad de Dios. Hay apatía en la oración. Hay malas conversaciones, comportamientos desordenados y otras cosas como consecuencia del abandono de la lectura de la palabra del Señor. Así que es un deber y una urgencia total restaurar la adoración familiar, y para ello se debe acudir a la fuente de esos principios que fluyen de la palabra de Dios. Hay hermanos que le tienen pavor, pereza, no sé qué más cosas de abrir la Escritura y de exponerla en casa. Pero hay que hacerlo, hermanos, porque cuando los padres abren la Escritura en la casa, la abren en familia y la leen en familia, entonces se puede esperar una transformación en aquellos que se exponen sinceramente a esos santos consejos. Porque la palabra de Dios es poderosa y su resultado, con toda seguridad, es siempre vidas transformadas. Porque mediante los manantiales de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, la familia recibe refrigerio y maravillosas reformas. Eso pasa cuando se abre la Escritura. Porque es que no estoy educando por mí, estoy educando por lo que el Señor me da para la familia. Entonces, ¿sabe? No estoy solo, no me estoy inventando educación, no me estoy inventando formas. Es el Señor que da las herramientas para enseñar en la casa. Así que, ¿por qué es importante la lectura de la Biblia de forma individual y en familia? Mire,
escudriñé algunas formas de por qué hay que leer la Biblia y encontré a J.C. Ryle que expone 7 consejos para que nosotros nos familiaricemos, apreciemos y estudiemos la Escritura y lo hagamos de una manera ferviente. El primero de ellos, él dice, porque no hay otro libro como la Biblia. Y es eso lo que nosotros debemos saber. No hay otro. Este libro es incomparable. Jamás podemos ponerlo a la altura de 100 años de soledad o de la álgebra Baldor o alguna cosa de esas. No lo podemos poner a esa altura. Es el único libro que nosotros tenemos aquí porque es inspirado por Dios. Es la palabra de Dios mismo. Esto es único. No hay otro que tenga eso. Hermanos, así que si usted no abre la Escritura consciente de que esto es palabra de Dios y que esto ha sido inspirado por Dios, y más bien se dirige a libros que, bueno, con mucho amor, sinceridad y entrega y escribieron hermanos y que ayudan en ciertos consejos aquí y allá, hermanos, es la Biblia primero sobre todas estas cosas. ¿Sabe? Porque nuestros hermanos han escrito libros pero basados en la Escritura. No es que, bueno, hagamos esto para competir con la Escritura. No, señores. Es de la Biblia que nosotros tenemos que mirar, porque esta es la palabra de Dios. En segundo lugar, hermano, nos dice todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos. No hay otro libro que nos diga eso. ¿Cuál otro libro nos puede indicar las verdades que hay en las Sagradas Escrituras y que nosotros las entendamos para que de esa manera sepamos cómo es que podemos ser salvos? No hay otro libro que nos ayude de esa manera. En tercer lugar, trata con los asuntos más importantes de la vida. Porque este libro trata con el plan divino de salvación. Trata por el camino con el cual nuestros pecados pueden ser perdonados. Trata de la vida, de la muerte, del ministerio, de la resurrección del Señor, de la justificación gratuita del pecador que cree en Cristo. Trata y nos muestra los atributos de Dios. Conocemos a Dios a través de la Escritura. Esos son asuntos importantes para nuestra vida. Hay muchísimos asuntos más que podemos encontrar ahí, pero eso es lo que hay ahí. No hay otro libro que nos pueda enseñar estas bendiciones. En cuarto lugar, produce cambios más maravillosos que cualquier otro libro. Fíjense ustedes, hermano, que desde el momento en que este libro llegó, trastornó el mundo entero en los días de los apóstoles. En la época de la Reforma, este libro transformó a Europa. Pero eso no se quedó allá, ¿sabe? Este libro siguió su victorioso caminar sobre el mundo y ha llegado porque ha sido traducido a diferentes idiomas, y aquí lo tenemos. Gracias a Dios por esa palabra que aquí tenemos y que nosotros la podemos entender. Pero aparte de eso, ¿sabe? El Señor se ha valido que haya personas que hayan estudiado de tal manera la Escritura que entendamos las palabras que se escribieron ahí de manera original. Así que, hermanos, tenemos una bendición enorme. Y esta Biblia, hermanos, cuando esta Biblia se lee, habrá transformación en las vidas. Yo he visto, he escuchado mucho. He aquí uno que fue transformado por la palabra del Señor. Y si yo le hiciera una pregunta a ustedes, ustedes dirían amén a eso. Escuchamos la palabra del Señor y nos transformó. Escuché un testimonio muy rápido, se los voy a decir, de un hombre que estaba prisionero, pero era drogadicto de esos a morir. Y vino alguien con mucha sinceridad y le regaló la Biblia. Pero la Biblia se la regaló con unas hojitas finitas. Y este hombre supo que ahí era donde podía poner su marihuana, la envolvía y empezó a fumarse.
se fumó Mateo, Marcos, Lucas, y cuando llegó Juan, entendió la escritura y el Señor lo cambió. Es la escritura, hermanos. No importa que se haya fumado los 3 evangelistas antes, pero llegó a y su vida fue cambiada. Uno escucha muchos testimonios de esto, porque es la palabra del Señor la que hace esta situación. Quinto lugar, porque este libro tiene muchos más lectores que cualquiera en el mundo. Vea, la han tratado de quemar, de desaparecer, pero queman una y salen 100. Hermanos, la palabra va por todo lugar. Corre, porque la palabra del Señor va a ser glorificada, es glorificada. Así que este libro, hermano, tiene muchos lectores alrededor del mundo. Le preguntaban al periodista Juan Gosaín, ¿cuál es el libro más importante para él? Dijo, pues hay muchísimos, hay muchísimos. No, pero hablemos del que es esencial para usted. Dijo, la Biblia. La Biblia es el libro más esencial, porque es la palabra de Dios, diciéndolo ese periodista. Ustedes lo conocen cómo es. Hermanos queridos, el apóstol Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, desde la niñez, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos amados, desde la niñez, yo lamento muchísimo haber perdido 19 años de mi vida lejos del Señor. A los 19 años, el Señor me halló, pero 19 años antes, perdidos, cuando yo pude hacer muchas más cosas en la obra del Señor, pero fueron 19 años perdidos que no se recuperan. Y yo digo, ay, ¿cómo hubiera sido? Bueno, pero ese es el propósito del Señor, ¿verdad? Pero ahora nosotros no permitamos que nuestros hijos se lamenten de eso. Perdí 2, 3, 5 años, no, hermano, desde ya hay que enseñar las escrituras en la casa, porque por medio de su lectura nos hace limpios, santos, nos instruye en justicia, nos equipa para toda buena obra. Ningún otro libro puede hacer esto. Sexto, es la norma de la doctrina y los deberes cristianos. Hermanos, ustedes han oído que en la iglesia nosotros tenemos una confesión de fe. O sea, son las doctrinas que nosotros tenemos en las que nos basamos en nuestro comportamiento. Pero ¿esas de dónde salieron? De la Escritura. Están basadas en la Escritura. Aunque hombres dijeron, mire, esto es por esto, aquí y allá. Gracias al Señor por esa dirección. Pero es por la Escritura que nosotros nos regimos. No hay otro libro que nos pueda ayudar a esto, que nosotros sepamos, nosotros creemos es en esto porque la Biblia lo dice. Correcto, es porque la Biblia lo dice. Y aparte de que la Biblia lo dice, nosotros sabemos que hay deberes que hay que cumplir, porque eso lo dice la Escritura. Hermanos, ya lo sabe usted. Enseña a sus hijos, enseña a su hogar a hacer eso. Practiquen esto en sus hogares. Séptimo, los verdaderos siervos de Dios la han amado y la han puesto práctica en sus enseñanzas. O han puesto su práctica en las enseñanzas. Hermanos, todos nosotros necesitamos ser alimentados. Y el alimento con el que nosotros necesitamos ser alimentados en nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. Así como un bebé recién nacido desea la leche materna, así cada persona verdaderamente convertida ama la palabra de Dios y la practica todos los días. Todos los días. Así debemos amar la Escritura. Así que padres, familias, resuélvanse a ser más cuidadosos, más diligentes, más amorosos en el hábito de leer la Escritura en familia y hónrenla cada vez más, porque es importante. Estamos seguros que no perderán, sino que hallarán más ganancia en el Señor. En segundo lugar, consagrar la familia al servicio de Dios. Vamos a nuestro texto que leímos originalmente.
Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. La Biblia nos enseña dos principios de fe y obediencia. Lo que la Biblia nos enseña acerca de creer en Dios como uno y lo que la Biblia nos enseña en lo referente a la conducta que Dios requiere de cada hombre. Voy más despacio. Así que veamos el primer principio de estos que la Biblia nos enseña de fe y obediencia. El primero, lo que la Biblia nos enseña acerca de creer en Dios. Nuevamente, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué hermoso donde se le conoce al Señor de esa forma. No hay otra cosa más que aprender. Esto está bien. Pero Romanos 14, Romanos 10:14. Dice la Escritura: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Padres, aquí estamos otra vez diciéndole a ustedes, hermanos, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pero ¿cómo saben nuestros hijos eso? Si nosotros no nos hemos puesto en la tarea de invocar al Señor de manera personal, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos que lo hagan? En segundo lugar, ¿cómo van a creer del que nunca han oído si yo no lo participo? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les hable las sagradas escrituras? ¿Cómo? Esto es imposible que nuestra familia sepa que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, si no se le ha enseñado. Así que nosotros debemos creer y reconocer el Dios a quien amamos, a ese Dios a quien servimos, porque por Él somos protegidos y somos cuidados. Él es el único Dios verdadero y es nuestro Dios que está vivo aquí y ahora. Nada ni nadie puede apropiarse de la deidad, sino solo Él, porque Él es Dios. Y nosotros estamos sujetos en obediencia santa a esto. Así que, hermanos, estando sujetos a lo que el Señor es, a lo que Él es para nosotros, entonces nos vamos a librar de cualquier cosa que cause apego idolátrico en esta tierra. El Señor nos va a ayudar, nos va a salvar de eso, de cualquier cosa, porque nosotros, ¿cómo somos dados a la idolatría? Con cualquier cosa, hermanos. Así que quisiera, hermanos, que nosotros entendiéramos que somos dichosos los que verdaderamente tenemos a este como Dios único y le amamos por encima de todo y le servimos con reverencia y santo temor, ya que es el único que no cambia. Y saben, es el único que no se nos puede morir. Él vive y vive para siempre, hermanos. Nosotros no estamos agarrados a algo que más adelante nos va a fallar. Él es suficiente para todos nosotros. Él es el único bienhechor del que nosotros nos podemos agarrar. Este es el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de donde provienen las fuentes de agua viva para todos nosotros. El único hacedor y salvador necesario, suficiente para cada ser humano. Por ser único, necesario, todos los demás son insuficientes. Y por ser el único suficiente, todos los demás son innecesarios. Ese es nuestro Dios. El segundo principio, hermanos, lo que la Biblia nos enseña en lo referente a la conducta que Dios requiere del hombre. Dijimos, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero el texto sigue diciéndonos, y amarás
a Jehová. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Noten, hermanos, estos adverbios de cantidad. No dice con algunas, con poquísimas, no. Aquí dice de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, no hay nada que deba quedar afuera. Todo debe estar implicado en nuestro amor y en el servicio al Señor. Notemos, ningún rey demandó de sus súbditos amor, y ninguna otra religión nos ha dicho que se ha demandado jamás amor por sus dioses. Pero el beneplácito de la gracia divina ha hecho del primer mandamiento el primero en importancia, y es un mandamiento de amor para que todos los demás deberes con Dios se cumplan en amor. Este texto, como les estaba tratando de resaltar, tiene 4 asuntos importantes aquí. El primero de ellos dice, hay que amar al Señor de todo tu corazón. ¿Por qué de todo tu corazón? Entonces está involucrado el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón indica el centro de la personalidad y conducta de todos nosotros. Es el centro de toda personalidad y conducta de nosotros. Pero también dice, y con toda tu alma, ¿cierto? Y de toda tu alma, porque el alma es el centro de los deseos y de las inclinaciones. Así que, hermano, yo sé que nuestros sentimientos, nuestras emociones que están anidados allí, tratarían de hacer otra cosa, pero ¿qué nos indica el texto? Debemos amar al Señor con toda nuestra alma. No hay competencia con nadie. El Señor no comparte su gloria con nadie. O Él es Dios para nosotros o no lo es. No podemos ser aguas tibias aquí. Sí amamos al Señor un poquito, pero es que allá afuera también. O sea, o es o no es. Eso es lo que el Señor exige. Él no quiere un poquito, Él quiere es todo. Además, que dice que debemos amarlo con todas las fuerzas. ¿Qué representan las fuerzas? Representan las energías operativas de todos y cada uno de nosotros como seres humanos. Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer tiene que ir en esa dirección. Y además de esto, hermano, no solo el Señor nos ha dado fuerzas en este mundo, también nos ha dado muchos bienes temporales. Así que adoremos al Señor, no solo con nuestras fuerzas, sino con lo que el Señor también nos ha dado. Si yo sirvo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, pero la billetera no se convierte, ¿sabe, hermano? Hay cosas que mi carro no se convierte, hay cosas que no ponemos al servicio de Dios, no. O es todo o no es todo. Estamos así. Y aparte de eso, el Señor dice, y con toda tu mente. ¿Por qué tu mente? Porque es el centro del discernimiento. De tal forma, hermanos, que si nosotros empleamos de todo lo que el Señor nos ha dado y que nos ha capacitado, con lo que nos ha investido, hermanos, entonces estos principios anteriores, estos que acabamos de ver, y estamos convencidos de que esto es lo que nosotros debemos hacer, y por amor al Señor es lo que debemos hacer, y se lo enseñamos a nuestros hijos, estemos seguros que nuestros hijos no van a luchar con el compromiso que adquieran con Él. No van a luchar, es más, van a amar lo que hacen. No debería hablar de mí, pero quisiera decirles un poquito. Desde chiquitos entramos a nuestros hijos bajo el rigor de la Escritura. Y hoy no tengo que luchar con nada más, sino orar para que el Señor los siga bendiciendo en lo que hacen. Porque ellos se sujetaron a la Escritura, sirven al Señor con amor, que muchas veces toca decirles, pare un poquito, hermano. O sea, frene un poquito. Porque es que hay demasiado para darle al Señor. Está bien, eso está bueno, gracias al Señor, canalice eso, sirva de esta manera, está bien.
hermanos, pero no estar arriando, vaya, haga el devocional, vaya, pelee con eso. No, hermanos, es porque desde pequeños hay que hacer las cosas. Pero esta tarea no se ha perdido, ¿sabe, hermanos? Todavía se puede en oración, en fervor al Señor, ayudar a nuestros hijos. No importa que ya estén unos grandes, ellos van a aprender. Si nosotros servimos al Señor, consideramos esa devoción y podemos ayudarlos con esa situación. Mire, veo un hombre en la Escritura que estaba en medio de un problema bien difícil, era Josué. Pero Josué tuvo una determinación supremamente importante y fue y se la declaró al pueblo de Israel. Allá en Josué 24:15, él les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, Josué no le importó. A Josué no dejó la posición de honor que ocupaba ni las obligaciones públicas que lo presionaban y esas cosas que lo pudieran distraer de olvidarse del Señor. No, él dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que este hombre procuró en primer lugar el bienestar de su familia y su comunión con el Señor. También consideremos el ejemplo de Abraham. El padre de los fieles y amigo de Dios, lo señala la Escritura. Fue por su devoción y por su servicio a Dios en su hogar que recibió la bendición de, como dice la Escritura, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18:19. El patriarca es elogiado aquí por instruir a sus hijos, por instruir a sus siervos, indiscutiblemente sobre otros asuntos. Eso es lo que dice el Señor y es lo que requiere de nosotros. Notemos bien las palabras que hay en ese texto, porque yo sé que mandará. Es decir, él usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y como cabeza de hogar para hacer cumplir los deberes relacionados con la devoción a Dios. Y tercero, caminando con Dios en el hogar. Si decimos que somos cristianos, debemos asegurarnos que nuestro cristianismo es real. El verdadero cristianismo no es un cristianismo externo y temporal, sino es algo interno, sólido, vivo, perdurable. Ese debe ser nuestro cristianismo. Hermanos, hay una gran diferencia entre el oro sólido y el oropel. No sé si alguno sepa qué es el oropel. El oro sólido ya lo sabe, esas barras así pesadas y demás. Pero ¿qué es el oropel? El oropel, hermano, es una lámina fina de latón que imita al oro. Es un latón que imita al oro. Hermanos, hay una diferencia entre lo que es real y lo que es imitación. Debemos pensar en esto cuando hablamos de nuestro cristianismo. Padres, quieren que su cristianismo trascienda no solo para ustedes, sino para su familia en esta vida y les dé esperanza en la muerte y que pasen la prueba cuando estén delante del juicio de Dios. ¿Quieren que eso pase? Si ustedes quieren que eso pase, entonces tengan en cuenta lo siguiente. Primero, demostremos en todo lugar que nuestro cristianismo es real. El Señor Jesucristo tuvo que enfrentar a muchos que decían ser de Dios, pero que no lo eran. Y su lenguaje fue fuerte y severo contra los fariseos y contra los escribas. De hecho, en Mateo 12:34, el Señor tiene que dirigirse a los fariseos y a los escribas de esta manera. Escuchen su lenguaje. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hacían estos? Hacían cosas que Dios no había ordenado. Ponían cargas a los demás que Dios no había ordenado. Por eso el Señor los denunció como hipócritas. Denunció lo abominable que era su religión delante de Dios. El punto es, hermanos, que en el cristianismo se puede hallar un arrepentimiento que no es real, una fe que no es real, una santidad que no es real, oraciones que no son reales, un amor que no es real. Eso se encuentra en el cristianismo. Seguramente esto debería ponernos a meditar si realmente lo que decimos somos. Hermano, ¿deseamos que nuestra familia camine con Dios? Si deseamos que nuestra familia camine con Dios, entonces comencemos por dar ejemplo de vida en Cristo. Sigamos las pisadas del Señor sin reclamos, sin amarguras, con mucha piedad, con mucho gozo, con sinceridad, hermanos, con la alegría en el corazón. Hermano, no se esfuerce usted por demostrar que es un cristiano. Porque si realmente lo es, dice la Escritura, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Eso dice Mateo 12:35. Y además de eso, el versículo 33 dice, y porque por el fruto se conoce el árbol. Así que, hermano, no se esfuerce por demostrar su cristianismo si este es verdadero. Cuando este no es verdadero, entonces busque la manera como los demás le crean, porque no se ve y tiene usted que decir muchas cosas. Segundo, hermano, hay pruebas de su cristianismo. Hermanos, no dé por hecho que todo está bien, sino recuerde que este es un asunto de vida o de muerte. ¿Acaso usted se ha preguntado qué lugar ocupa el Señor Jesucristo en su vida? Si es el Señor Jesús el que gobierna su vida, su corazón, si Él gobierna sus afectos y guía su voluntad, dirige sus gustos, Él va con usted cuando hace alguna elección, toma decisiones, hermanos. Si esto es así, si usted tiene su confianza puesta ciegamente en el Señor, entonces su vida y la de su familia continuarán este precioso camino de la mano del Señor. Además, es muy propio preguntar, ¿cuál es la perspectiva de pecado que ha producido Cristo en su corazón? Fíjese, hermano, el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo siempre lo conducirá a una opinión muy seria sobre la maldad del pecado. Así que ya no pensará del pecado como algo accidental, sino algo abominable delante de Dios, y eso es lo que Dios odia. Mire usted, hermanos, cuánta ganancia puede haber al separarse de pecado y venir a los pies del Señor, venir al sendero de la verdad, enseñándole a su familia, enseñándole a sus hijos cómo apartarse del pecado, cómo mortificar ese pecado. Pero no olvide, siempre con la ayuda del Señor. Ese sea su caminar y ese también sea el de su hogar. Hermano, también pregunte qué ha producido el seguir a Cristo en su vida y con el corazón. ¿Qué ha producido? La vida de Cristo produce frutos, como frutos de arrepentimiento, fe, esperanza, amor, humildad, espiritualidad, bondad, abnegación, perdón, dominio propio, fidelidad, paciencia. ¿Nota qué produce el Señor en nuestro corazón? Ahora, cada creyente, voy a decir, no tiene el mismo grado de estas bendiciones en su corazón, pero estas están en los verdaderos hijos de Dios. Pregunto, ¿esto lo tiene usted? ¿Lo tiene su familia? Por último, hermano, ¿cuál es su actitud frente a los medios de gracia? Le voy a hablar a usted realmente si
su cristianismo es verdadero. ¿Cuál es su actitud frente a los medios de gracia? Recuerde que esos medios de gracia fueron proporcionados por Dios para que nosotros crezcamos espiritualmente. Permítame seguir haciéndole preguntas. ¿Cuál es su actitud hacia y en el día del Señor? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué lo ha motivado a estar aquí, hermano? ¿Es un deleite para usted? ¿Es un deleite para su familia? ¿Cuál es su actitud de todos frente a la adoración pública cuando la iglesia se reúne para adorar, para orar, para escuchar la predicación de la palabra de Dios y para participar de la cena del Señor? ¿Cuál es su actitud? El pastor decía hace unos días atrás, hay muchos hermanos que vienen y se duermen el sermón. O sea, no, ¿cuál es su actitud de estar aquí? ¿A qué vino? ¿A dormir? Debió quedarse en casa, es más cómodo, un colchón y una buena almohada. Pero sentado ahí, hermano, haciendo ese ridículo, permítame decirle, hermano, ¿cómo es su cristianismo ahí? Si estas cosas son importantes para usted y para los suyos, ¿cree usted que podría vivir sin ellas? ¿Qué puede decir acerca de la oración secreta y su lectura de la Biblia? Hermano, ¿oran en casa y leen la Escritura? ¿Cantan juntos al Señor? ¿Estos asuntos son parte necesaria de la vida de su hogar? ¿Le traen suficiente consuelo o son tediosos? Si estos medios de crecimiento espiritual no son tan necesarios para su vida y su hogar, usted y su familia tienen muchos motivos para dudar de su caminar con Cristo, porque no es real. Pero si por el contrario, amamos estas cosas y las tenemos como el privilegio, las tenemos como la honra, las tenemos como esto que nos agrada hacer, entonces en nosotros habrá gozo, habrá alegría, habrá fervor, y nuestra vida y la de nuestra familia van caminando alegres y esperanzados para vivir eternamente con Cristo, lo cual es sin igual. Concluyo con estos textos de la palabra de Dios que están en Deuteronomio 6, 7. Dice, recuerden, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Cierto? Dice así. Y ahora dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo hay que hablar de la palabra del Señor? A mañana y a tarde y a noche. No habrá descanso. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos guíe a enseñar a nuestra familia por los derroteros de una vida de santidad, de amor, de gozo en Cristo. En fin, oremos, hermanos.